Muy buenas tardes y bienvenidos a esta entrevista semanal. Hoy vamos a estar hablando con Lorena Drago, una amiga de la familia. Mi nombre es Mila Ferrer, soy la gerente de comunidad de estudiabetes.org y como les dije, Lorena ya es amiga de la casa. Lorena la hemos tenido en repetidas ocasiones. Lorena es educadora en diabetes y es nutricionista. ¿Cómo ustedes le dicen? Registered Dietitian, dietista registrada, que debe ser el término correcto. Ella vive en Nueva York, es colombiana, así que bienvenida Lorena y nuevamente gracias por estar aquí. Gracias Mila, gracias siempre por mantenerme parte de la familia. Claro, cómo no, siempre tenemos estas voces hispanas que nos están ayudando a cuidarnos. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el índice glucémico, que es la carga glucémica y cómo podemos, como personas que vivimos con diabetes, tomar las mejores decisiones a la hora de comer. Debemos entender por qué es importante aprender acerca del índice glucémico y es lo que vamos a estar dialogando con Lorena. Vamos a comenzar primeramente pidiéndole a Lorena que por favor nos explique qué es el índice glucémico. Bueno, el índice glucémico es una forma de poder medir cuánto sube la glucosa después de haber comido alimentos que tienen carbohidratos. Realmente lo que se hace es, como empezó esto, fue que se toman los alimentos que tienen 50 gramos de carbohidratos y se miden después que las personas lo comen. Cuando lo comen, se miden por un periodo de 2 horas y se va viendo cómo va subiendo el nivel de glucosa o el nivel de azúcar. Y luego se comparan esos niveles, cuánto tiempo y cuánto subió. Y eso es lo que determina ese número que indica que sube rápidamente o que no sube tanto. Eso es, en resumen, lo que es el índice glucémico. Y como personas que vivimos con diabetes, que tenemos que estar siempre al pendiente de qué es lo que vamos a comer, es importante que sepamos cómo podemos combinar tal vez estos alimentos. Si, por ejemplo, tuviéramos un plato frente a nosotros, y es importante que sepamos mirar ese plato y decir, caramba, todos los alimentos que tengo tienen un índice glucémico alto, por lo que definitivamente mi glucosa se va a afectar mucho más rápido y por eso es que estamos trayendo esta entrevista. Lorena, ¿qué factores alteran el índice glucémico de un alimento? Ok, son bastantes y primero voy a contestar la primera parte que tú estabas hablando, Mila, y es el por qué las personas que tienen diabetes, esto es una herramienta para poder manejar los niveles de glucosa mejor. Si miramos a estos alimentos y miramos cuál es ese índice glicémico que tienen, podemos entonces elegir los alimentos que más nos convengan para que el nivel de glucosa no suba tanto. Pero hay diferentes factores que los afectan y por eso es controversial, tanto en la comunidad de educadores en diabetes, porque es muy importante aprender qué cambia el índice glicémico en todos los alimentos. La primera parte que voy a hablar es acerca de los almidones. Hay ciertos almidones, depende de las sustancias que tenga. Hay unas que se digieren más lentamente que las otras. También la cantidad de fibra soluble que tienen los alimentos. Y eso es basado en no solamente en el germen del alimento, en el endospermo, pero entre más fibra soluble tiene el alimento, tiene un índice glucémico más bajo. Entonces, si miramos a dos alimentos que tengan fibra soluble, como por ejemplo la avena, la cebada, esos van a tener el índice glucémico más bajo, quieren más convenientes, pero también tenemos que ver la cantidad que se coman normalmente. Otra cosa que también afecta es la cantidad de ácido que tengan los alimentos. Ciertos alimentos, y en inglés se le llama sourdough, y realmente no sé cuál es el equivalente en español, pero es un pan que tiende a ser con más ácido y el ácido reduce el índice glicémico de los alimentos. Así que si agregamos, vamos a suponer, hay ciertos alimentos, ciertas harinas que tienden a tener
un poquitico más acidez, eso reduce el índice glucémico. Otra cosa es los alimentos cuando se cocinan. Si se cocinan por un tiempo mucho más largo, tienden a aumentar el índice glicémico. Por ejemplo, algo como normalmente que son las pastas, el espagueti. Entre más se cocinen, quiere decir que aumenta más el índice glicémico. Cuando decimos vamos a comer la pasta al dente, que es una pasta que queda un poquito durita, que muchas veces uno piensa, ay, quedó como un poquitico cruda. Esa es el glicémico más bajo que si hacemos una pasta y queda bastante cocida y blandita. Otra cosa es la cantidad de grasa y proteína que se come con el alimento. Si hay un alimento que se come solo versus un alimento que se come con grasa y proteína, eso tarda en digerir el alimento y al digerirlo más lentamente hace que no suba tanto el nivel de glucosa. Y por último quería agregar es el alimento que se procesa bastante. Te voy a dar un ejemplo y es el maíz. El maíz, si lo comemos como una mazorca o elote, o si lo comemos en hojuelas de maíz como el cereal. Uno está mucho más procesado que el otro. O sea que el mismo maíz que está procesado como hojuelas de maíz en un cereal va a tener un índice glicémico más alto que si lo comiéramos la mazorca o el elote. Es increíble cómo el mismo alimento, dependiendo la forma en que la vayamos a comer, ya sea como ha sido cocinado, como ha sido preparado, puede cambiar ese índice glucémico. Y Lorena, una pregunta. Por ejemplo, tomemos por ejemplo el maíz. El índice glucémico, la reacción que mi cuerpo tiene al índice glucémico con el maíz, ¿será la misma que puede tener tu cuerpo con el índice glucémico o esto también es muy variable de acuerdo a la persona? Muy variable y es una excelente pregunta. Y quiero contarte algo que tenía un paciente, una persona tipo 2, pero solamente estaba utilizando insulina porque ya el cuerpo no producía ninguna insulina. Tenía diabetes por muchos años, así que solamente se controlaba con insulina. Y estaba teniendo unas glucometrías en el desayuno bastante altas. Y ella era mi paciente y ella junto con su hija estábamos tratando de ser realmente como unos investigadores para saber el por qué estaba contando sus carbohidratos perfectamente bien, se estaba aplicando correctamente la insulina. Y lo que vimos es que en esa señora, cuando cambiaba el alimento de un pan a otro, inmediatamente controlaba mejor su nivel de glucosa, a pesar de que los dos alimentos tenían exactamente la misma cantidad de carbohidratos. Ella comía 30 carbohidratos en el desayuno, pero solamente al cambiar el tipo de pan, inmediatamente hizo un mejor control de las glucemias. Entonces, eso es algo en ella y en la hija que también tenía diabetes. Ese mismo 30 gramos de carbohidratos a ella no le hacía absolutamente nada. El mismo tipo de pan. Así que vemos cómo hay una variabilidad en dos personas de la familia, mamá con hija, las dos con diabetes, las dos controladas con insulina, y cómo el mismo tipo de pan totalmente hubo una variabilidad en la glucosa, casi de 30 a 40 puntos. Pero eso es importante y aunque parezca tal vez un poco tedioso, que llevemos tal vez algún tipo de bitácora, que tengamos un récord de qué alimentos comemos y qué es lo que pasa con nuestra glucosa. Pero para lograr eso es importante que durante varios días midas tu glucosa luego de la comida para verificar cómo va afectando ese alimento. Tal vez, como el caso que Lorena nos presenta, esta persona se daba cuenta que luego del desayuno su glucosa estaba muy alta. Bueno, pues entonces anota todo lo que tú puedas, qué es lo que comiste, cuándo lo comiste,
para que puedas entonces comenzar a tener todos los factores y todos los jugadores en juego y poder hacer los cambios necesarios para ir arreglando y mejorando esa glucosa. Entonces, Lorena, si hay algunas clasificaciones, ¿cómo yo debo elegir cuál va a ser mi plan de alimentación? ¿Me debo llevar solamente por escoger los que son bajos en índice glucémico? Bueno, no solamente eso es solamente un factor, porque tenemos que hay alimentos que pueden ser de bajo índice glucémico, pero no necesariamente saludables. Y también tenemos lo contrario, hay alimentos que son saludables que tienen alto nivel glicémico. Y entonces también, como no comemos solamente un solo alimento, cada vez que comemos en combinación de alimentos, podemos ver que hay unos alimentos que pueden ser altos y otros pueden ser bajos. Entonces lo que podemos hacer es una combinación porque es el promedio y también tratar de elegir los alimentos más saludables y los que no son tan saludables o los que tienen el alto índice glicémico, reducir las porciones, porque eso es entonces baja la cantidad de la carga glucémica del alimento, que esa es la otra cara, es la carga glicémica. Y lo que quería diferenciar es que el índice glicémico está basado en 50 gramos de carbohidrato, pero no todos comemos esa cantidad. Entonces, si hay un alimento que sea de alto índice glicémico, lo que se puede hacer es reducir la cantidad de ese alimento para que baje el índice glicémico, o sea que la carga es menos. Y verificar siempre la alimentación, ¿no? Porque ya dije, hay el helado, sobre todo el helado que tiene más grasa, es de bajo índice glicémico, pero no necesariamente es saludable comerlo todos los días. Mientras que la sandía tiene un alto nivel glicémico, sin embargo, fruta es saludable. Entonces ahí hay que controlar son las porciones. Sí, eso es súper interesante. Lorena, ya que nos mencionaste lo que es la carga glicémica, ¿nos puedes explicar un poco más? Sí, entonces, de la carga del índice glicémico de los alimentos que es basado en 50 gramos de carbohidratos del alimento. Ahora, si tenemos un alimento, pero no vamos a comer una cantidad grande, pero es relacionado en la cantidad. Y es una fórmula que no voy a hablar, no voy a darle la fórmula simplemente porque no viene al caso, pero se mira el índice glicémico y se compara con la cantidad del alimento que se va a comer. Y ahí es cuando esto es más real, porque vamos a suponer tenemos el índice glicémico de la sandía, que es alto, pero si solamente vamos a comernos una taza picada de sandía, ya el índice glicémico va a bajar porque solamente nos vamos a comer una taza. Si nos comiéramos mitad de la sandía, entonces ya hay más carbohidrato y hay más, el índice glicémico o la carga va a aumentar. Y entonces, ¿cómo nos pudieras explicar cuál es la diferencia entre la carga y el índice glucémico? Ok, para hacerlo más fácil es el índice glicémico solamente nos dice qué tan rápido aumenta el nivel de la glucosa en un alimento. La carga glicémica nos dice qué tan rápido aumenta el nivel de glucosa basado en la cantidad o la porción del alimento que nos vamos a comer. ¿Queda un poco claro eso? O sea, uno solamente es la cantidad, no es la cantidad y la calidad. Excelente. Y déjame ponerte. Ok, y entonces, ¿cómo podemos o dónde podemos ir a buscar información acerca del índice glucémico si las personas quieren ir a conocer, ok, bueno, quiero saber cuál es el índice glucémico de la manzana o de las fresas? ¿Hay alguna lista, hay algún lugar donde tú nos puedas recomendar? Lorena, ¿estás en mute porque tenía eco?
antes de comenzar a hablar, si puedes, quítalo, por favor, para poder escucharte. Ok, entonces hay bastantes listados. Hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Glycemic Index, que es en inglés. Y esto es de Australia. Es un website de la doctora Miller, que es una de las pioneras en el estudio de índice y carga glicémica. Y es uno que me gusta mucho porque tiene una búsqueda y tú puedes colocar cualquier tipo de alimento, incluyendo la marca del alimento, y ahí te dice inmediatamente cuál es el índice glicémico y cuál es la carga glicémica basada en la cantidad que se va a comer. Entonces, para más o menos cuantificar un poquitico de qué es lo que estamos hablando, alimentos que sean entre 55 o menos, que tengan un valor de 55 o menos, quiere decir que tienen bajo índice glicémico. Alimentos que están entre los 56 y 69 son medianos. De 70 en adelante son altos. Así que esos números pueden ayudar. Ahora, la carga glicémica del alimento, si yo me quiero comer una manzana o me quiero comer una taza de arroz o un plátano o una taza o un mango, por ejemplo, entonces ya sería mejor hacerlo con la carga, porque eso ya indica la cantidad del alimento que me voy a comer. Así que si es un alimento bajo en carga glucémica, está entre 0 y 10. Y hay listado que yo puedo ver, ok, un mango, si el mango sale en 15, quiere decir que tiene una carga glicémica mediana. Si el alimento sale entre más de 20, 22, 23, quiere decir que ese alimento tiene una carga glicémica alta. Los estudios que se han hecho, realmente lo que se ve es que cuando las personas tienen baja carga glicémica durante el día, eso puede beneficiar a reducir la hemoglobina glicosilada. Entonces, mirando el listado de alimentos, vuelvo y repito, se llama Glycemic Index, es de Australia, tiene una cajita de búsqueda donde ustedes pueden colocar el nombre del alimento en inglés o la marca. Una cosa que, Mila, que quiero decirte es que muchas veces, como es en Australia, y también puede que haya marcas de ciertos alimentos que están que se hacen en Australia o en Canadá o en otras partes del mundo, y puede ser que no necesariamente sean de la misma forma como sean hechos aquí en los Estados Unidos. Así que hay que tener que hay una variabilidad en cómo los alimentos se formulan en diferentes países, porque puede ser una marca que nosotros conocemos aquí, pero se hace diferente en otro país. Pero eso realmente nos puede ayudar un poquitico a ver cuáles son estos alimentos y cuál es el índice y la carga glucémica de ellos. También le vamos a estar compartiendo un enlace para una ruleta que tiene la Federación Internacional de Diabetes del índice glucémico. Voy a ver, traté de compartir mi pantalla, pero no pude. Es una ruleta donde ustedes van moviéndolo alrededor y van escogiendo el alimento. Y ahí le dice el índice glucémico. Además, también está en inglés. No he encontrado así algo en español, pero lo que encontremos se los vamos a estar compartiendo. Porque es importante que tengamos esta información en nuestro idioma y la podamos entender. Pero entonces, te pregunto, Lorena, yo hago conteo de carbohidratos para enviar la insulina de mi hijo. ¿Yo debo tomar en cuenta el conteo de carbohidratos y el índice glucémico antes de hacer la dosificación de insulina, o bajo qué me debo dejar llevar? Estás en mute nuevamente para cuando nos vayas a responder. Sí, primeramente, yo le digo a todos mis pacientes, lo primero es la cantidad de carbohidratos, eso es lo esencial. Y tratar de tener los alimentos, pues los mejores alimentos posibles en el sentido de
la nutrición, mirar la cantidad de fibra. Pero si hay que hacer un ajuste o tener un diario acerca de los alimentos, tratar de ver la diferencia, si hay si se consumen más alimentos de baja carga glicémica, si eso puede afectar para que pueda haber menos insulina. Ahora, así como la paciente mío, que cuando ella empezó a comer una marca de pan diferente a la otra, ella vio que bajaba la cantidad de insulina que se tenía que poner porque estaba haciendo mejores glucometrías después de haber comido. Entonces, yo quiero hacerte esa preguntita. Cuando tú estás mirando en la dieta de Jaime, ¿hay algunos alimentos que tú ves la diferencia entre la cantidad de insulina que él se coloca? ¿Has hecho tú esa prueba con los diferentes alimentos? Sí, ¿Y has visto la diferencia? Exacto, y eso estoy platicando con Mariana. Ya uno poco a poco ha ido identificando cuáles son esos alimentos que tú dices, oye, bueno, el conteo de carbohidratos me dice que son 3 unidades, pero te das cuenta que 3 unidades no te resultan. Entonces ya para la próxima vez, bueno, pues me dice que son 3, pero vamos a enviar, no sé, 0.50 más, hasta que uno entonces va entendiendo. Y de igual manera, nos sucede que no todos los días utiliza la misma cantidad de insulina para la misma comida. Sobre todo en niños que están tan activos cuando es manejo de diabetes tipo 1, que son tantas cosas que lo afectan. Pero es interesante porque uno siempre dice, bueno, el conteo de carbohidratos, pero tienes que también dejarte llevar y entender que no siempre ese conteo de carbohidratos, es, como dice el americano, está escrito en piedra, que muchas veces tienes que jugar un poco, subir o bajar, porque no siempre pues, nos va a dar el conteo o el resultado que queremos. Sí, exacto. Yo a veces, como tú explicabas antes, yo siempre le digo a las personas que traten de comer exactamente lo mismo y se midan para después mirar y ver si ha habido alguna diferencia y que no haya ninguna diferencia en actividad física ni nada, sino que sea todo estándar o constante y mirar cuáles son los resultados. Y después entonces hacer esos pequeños cambios o solamente hacerlo con una comida. Por ejemplo, si se va a comer hojuelas de maíz un día y al día siguiente cambiar a un cereal que tenga salvado de trigo, porque eso tiene una carga glicémica más baja, un índice glicémico más bajo, y dejar todo igual. O sea que si se va a comer una taza de hojuelas de maíz con un banano y un vaso de leche y ver cuánto es su glucometría después de haber comido y después tratar de hacer ese mismo desayuno, pero cambiar ese cereal de maíz, hacer un cereal que sea all bran, que es el salvado de trigo, para ver si ha habido una diferencia en la glucometría, pero la misma cantidad de o sea, la misma cantidad de carbohidratos, la misma cantidad, si se va a hacer 2 tazas o una taza, para ver si hay una diferencia. Lo mismo es con los frijoles o las habichuelas, que también tienen una carga glicémica más baja, ver si hay una diferencia entre un almuerzo u otro, una cena o la otra. Eso diría yo sería una forma excelente de poder ver si se cambia o se intercambia un alimento alto a un alimento bajo en la carga glucémica y ver si hay alguna diferencia y no cambiar más nada en ese almuerzo. Como les mencioné, es súper importante que estemos atentos. Les voy a dar 2 ejemplos, Lorena, de cosas que nosotros hacemos. Cuando son alimentos que sabemos que tienen un índice glucémico que va a disparar la glucosa de Jaime, enviamos la insulina con tal vez unos 15 minutos de anticipación para que cuando él comience a comer ya esa insulina esté entrando en acción y entonces contrarreste ese pico. De igual manera, cuando aquí comemos pues, pastas integrales y todo eso, y sabemos que la pasta es mucho más lento, o sea que casi siempre él se envía su bolo de la comida de la pasta una vez ha terminado, porque si él pone que está en 90, le enviamos el bolo antes de comer, cuando termine vamos a comenzar a tener alarmas de que está bajando, porque se demora, su cuerpo se demora un poco, así que es importante que uno vaya conociéndose
y que uno vaya anotando, ok, pues me sucedió esto la última vez que comí, voy a tratar de cambiar, y así uno tiene que ir jugando. Uno tiene que convertirse aquí en científico, en observador, en nutricionista, pero para hacer eso tienes que anotar todo y tienes que estar muy al pendiente de lo que pasa con tu glucosa una vez comes. Lorena, te pregunto, dinos un menú así sencillo. ¿Cómo incorporar un menú sencillo que tenga un índice glucémico balanceado? Porque por lo que nos has explicado aquí, lo importante es mantener ese balance. Es tratar de tener, bueno, pues tengo aquí tal vez algo que es alto, pero voy a tener más alimento de algo que tenga un índice glucémico bajo para ir contrarrestando todo eso. ¿Qué nos puedes decir? Ok, perfecto. Me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque precisamente en lo que preparé para la charla escribí ejemplos de menús. Así que aquí lo tengo listo para compartir con ustedes. Ok, Perfecto. bien. Entonces tenemos, aquí tengo un menú de desayuno, almuerzo, cena y una merienda que son todos bajo índice glucémico. En el desayuno tenemos un huevo revuelto, tenemos un cereal de grano integral que, como tiene grano integral, tiene el germen, también tiene el salvado, que son cosas que se van digiriendo lentamente, lo que hace que no se dispare la glucosa. Tenemos leche, 1% de grasa. Tenemos también una fruta como una toronja, y eso es porque tiene la fructosa, y la fructosa también tiene un índice glicémico más bajo. Y le agregamos unas semillas de girasol, sunflower seeds. Esto no solamente tiene un poquito de fibra, un poquito de grasa, y eso hace que baje el índice glicémico. Así que ya tenemos un ejemplo de desayuno. Huevo, cereal con whole grain, o sea, el grano entero, leche, tenemos la toronja y tenemos las semillas de girasol. De almuerzo tenemos un chili con beans, o sea, chili, que es la carne molida, combinada con frijoles. Frijoles también, como tiene fibra soluble, tiene bajo índice glicémico. Una ensalada mezclada con diferentes tipos de lechugas o verduras de color verde, tomate, aceite de oliva y vinagre. Así que tenemos el vinagre también que habíamos hablado, que aumenta la acidez y eso también reduce la absorción del carbohidrato un poco. Tenemos una fruta como una naranja y también tenemos un yogur que también tiene bajo índice glicémico. Y por último tenemos la cena, que preparamos un pescado, pasta, como habíamos dicho anteriormente, y la pasta está mezclada con un poquitico de aceite de oliva, con su ajo, y tenemos green beans o que serían nosotros le decimos en Colombia habichuelas, que son las verdes, las verdes larguitas, exactamente, las verdes larguitas, y tenemos una ensalada de espinaca, tomate, con aceite de oliva, limón y también tenemos un poquitico de vinagre. Luego tenemos una manzana y de merienda, la merienda es la manzana con un pedazo de queso mozzarella. Así que ahí tenemos diferentes alimentos que no son pues nada diferente a lo que tengamos, y casi siempre, para resumir, se incluyen frutas, vegetales, tenemos también semillas, puede haber nueces o frutos secos también, y cereales que son de grano entero, y la aplicación de un poquitico de ya sea vinagre o limón, etcétera, para aumentar un poquitico la acidez de la comida. Para eso hace que baje un poco el índice glicémico. Oye, Lorena, ese menú está espectacular. ¿Será posible que tú nos lo compartas para nosotros compartirlo y que las personas en la comunidad lo puedan tomar como ejemplo a la hora de ellos desarrollar sus menús? Ya vimos que, como dijiste, no necesitamos ir a una escuela de cocina para aprender a hacer platos así súper sofisticados, nada así muy
muy fancy. Si no es alimentación saludable, es volver un poco a lo tradicional, a lo natural, a lo fresco, que desafortunadamente hemos optado por comprarlo pues ya todo preparado, en lata, congelado. Es tratar de irnos a lo más natural posible nuevamente. Me encantó que son cosas muy accesibles, me gustó mucho y creo que estás rompiendo uno de los grandes mitos y una de las preguntas que recibimos frecuentemente es, ya no puedo comer fruta porque vivo con diabetes. Y vimos que todos tus menús incluyen la fruta. Así que me encantó de verdad y nos fascinaría si lo pudiéramos eventualmente compartir o tal vez tener alguna otra entrevista donde podamos hacer nuestros menús interactivos, porque yo creo que a la gente eso es lo que le falta, saber cómo combinar esos alimentos que tanto disfrutan comer. Sí, correcto. Sí, unos consejos finales, sí. Lorena, porque sabemos que tienes todavía trabajo en el día de hoy y no queremos robarte muchísimo tiempo. Sí, perfecto. Otra cosa que había hecho y que te la puedo mandar para que la compartas con todo el mundo había hecho un shopping list o una lista de compras teniendo en consideración el índice glicémico. Aquí te la tenía también, aquí te la puedo mostrar. Y lo que hice fue que dividí frutas, vegetales, donde están los huevos, la carne, la comida enlatada, hasta la comida enlatada también, granos, etcétera. Y yo creo que eso es algo que definitivamente podemos compartir. Y quiero rápidamente solamente mencionarles una de las frutas que son de bajo índice glucémico, porque eso es una pregunta que a mí también me hacen mucho, ¿esta fruta se puede comer, esta fruta? Y yo siempre digo esto, las frutas son todas saludables, tienen propiedades nutritivas, pero sí tienen carbohidratos, entonces la cantidad siempre es el problema, si lo voy a comer 15 uvas o me voy a comer 50 uvas. Pero estas son la manzana, también tenemos todo el apricot, y perdona porque lo escribí en inglés, el apricot es el melocotón, los frutos del bosque, también tenemos las cerezas, tenemos las mandarinas, la uva precisamente, la toronja, el kiwi, el melón, la naranja, los duraznos, peras y las ciruelas. Están entre los que tienen el índice glucémico. Pero también quería decir que la porción siempre es importante. No porque un alimento tenga índice glucémico, se van a poder comer 5 toronjas o 6 manzanas. Siempre hay que tener en cuenta la cantidad, aun cuando el índice glicémico sea un poco más bajo comparado a frutas. Y eso es muy importante, eso es algo yo creo que tenemos que aplicárnoslos todos. Podemos comer de todo, pero con moderación, velando siempre las porciones, velando siempre que nos mantengamos también activos, porque oigan, todo lo que comemos tenemos que de alguna manera, nuestro cuerpo necesita quemarlo, necesita transformarlo en energía. Si no hacemos actividad física, todo eso se va almacenando y ahí es que entonces comienzan los problemas de obesidad. Así que a recordar esto. Lorena, yo creo que yo voy a sugerirle a mi jefe que yo tengo que ir a Nueva York y vamos a hacer una entrevista en vivo contigo desde el mercado. Nos vamos a ir de compras contigo al mercado y te vamos a hacer todas las preguntas del mundo porque de verdad que es un tema que es muy interesante y es algo que es una necesidad que todos tenemos que cubrir todos los días, tenemos que alimentarnos. Así que es importante, vamos a alimentarnos con lo mejor que podamos y siempre tomando en cuenta que debemos aprender a disfrutar lo que es la comida. Y acabar un poco con los mitos de que ahora, una vez que vives con diabetes, te dicen que vives con diabetes solamente puedes comer lechuga, que de hecho la lechuga asumo que tiene un índice glucémico súper bajo, pero ¿quién puede sobrevivir toda la vida comiendo solo lechuga? Así que algo más que le quieras decir a la comunidad. No, si no quiero realmente pues dar un resumen. Cierto, de que el índice glicémico es una herramienta que puede ayudar un poquito más a tener mejor control del nivel de glucosa. Y eso la Asociación Americana de Diabetes lo tiene en sus guías
que el control de carbohidrato es esencial, pero encima del control de carbohidrato, tener en cuenta los alimentos con baja carga glucémica pueden tener mucha más ventaja. No todo alimento con carga glucémica es saludable y tampoco no todo alimento con carga alta glucémica es dañino, o sea que tenemos de los dos. Tratar de mantener esos listados, pero lo más importante es seleccionar los alimentos en general que sean menos procesados, los alimentos que vengan más de planta, porque son más nutritivos, y siempre tener en cuenta las porciones, que eso es lo más importante. Oye, 1.000.000 de gracias, Lorena, como siempre, súper interesante. Podríamos estar aquí hablando por varios días, preguntándote así todo lo que se nos ocurra. Muchas gracias por siempre decir que sí, por ayudarnos a mantener nuestra comunidad educada, y sabes que las puertas están abiertas. Todos los que deseen comunicarse con Lorena, por favor nos dejan saber y le hacemos llegar su página de internet. La pueden seguir en Twitter también. Toda esa información va a estar una vez el video esté editado en la página de Estudiabetes. Recuerda que esto queda grabado y lo puedes compartir. Queremos que lo compartas con tus familiares, con tus amigos, porque así vamos a seguir llevando esta información más lejos. Muchísimas gracias, Lorena. Un abrazo enorme. A ver cuándo nos vemos pronto otra vez. Y ya sabes que aquí estamos siempre a la orden en lo que podamos ayudar, y muchísimas gracias por siempre darnos la mano. Siempre, con todo mi corazón. Chao. Bueno, a todos que tengan una linda semana y nos vemos en nuestra próxima entrevista. Buenas tardes. Para poder manejar los niveles de glucosa mejor. Y miramos a estos alimentos y miramos cuál es ese índice glicémico que tienen, podemos entonces elegir los alimentos que más nos convengan para que el nivel de glucosa no suba tanto. Pero hay diferentes factores que los afectan, y por eso es controversial, tanto en la comunidad de educadores en diabetes, porque es muy importante aprender qué cambia el índice glicémico en todos los alimentos. La primera parte que voy a hablar es acerca de los almidones. Hay ciertos almidones, depende de las sustancias que tengan. A comer, es importante que sepamos cómo podemos combinar tal vez estos alimentos. Si, por ejemplo, tuviéramos un plato frente a nosotros, y es importante que sepamos mirar ese plato y decir, caramba, todos los alimentos que tengo tienen un índice glucémico alto, por lo que definitivamente mi glucosa se va a afectar mucho más rápido, y por eso es que estamos trayendo esta entrevista. Lorena, ¿qué factores alteran el índice glucémico de un alimento? Ok, son bastantes, y primero voy a contestar la primera parte que tú estabas hablando, Mila, y es el por qué las personas que tienen diabetes, esto es una herramienta. Siempre tenemos estas voces hispanas que nos están ayudando a cuidarnos. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el índice glucémico, que es la carga glucémica, y cómo podemos, como personas que vivimos con diabetes, tomar las mejores decisiones a la hora de comer. Debemos entender por qué es importante aprender acerca del índice glucémico, y es lo que vamos a estar dialogando con Lorena. Vamos a comenzar primeramente pidiéndole a Lorena que por favor nos explique qué es el índice glucémico. Bueno, el índice glucémico es una forma de poder medir cuánto sube la glucosa después de haber comido alimentos que tienen carbohidratos. Realmente lo que se hace es, como empezó esto. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta entrevista semanal. Hoy vamos a estar hablando con Lorena Drago, una amiga de la familia. Mi nombre es Mila Ferrer, soy la gerente de comunidad de Estudiabetes.org, y como les dije, Lorena ya es amiga de la casa. Lorena la hemos tenido en repetidas ocasiones. Lorena es educadora en diabetes y es nutricionista. ¿Cómo ustedes le dicen? Registered dietitian, dietista registrada, que debe ser el término correcto. Ella vive en Nueva York, es colombiana. Así que bienvenida, Lorena, y nuevamente gracias por estar aquí. Gracias, Mila. Gracias siempre por mantenerme parte de la familia. Claro, cómo no. Pues que se toman los alimentos que tienen 50 gramos de carbohidrato y se miden después que las personas lo comen.
Cuando lo comen, se miden por un periodo de 2 horas y se va viendo cómo va subiendo el nivel de glucosa o el nivel de azúcar. Y luego se comparan esos niveles, cuánto tiempo y cuánto subió. Y eso es lo que determina ese número que indica que sube rápidamente o que no sube tanto. Eso es, en resumen, lo que es el índice glicémico. Y como personas que vivimos con diabetes, que tenemos que estar siempre al pendiente de qué es lo que vamos a